Me tinca mucho la película. Le queda muy bien ese blanco de paz a usted, ¿ah? Gracias, muy bien. Carlos. Vale, nos vemos. Nos vemos. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a un tema que cada vez ha salido más a la luz y que tiene que ver con la alarmante cifra de victimización sexual que ocurre entre estudiantes universitarios. Un estudio que habla de esto es parte de lo que nos cuenta Cristian Pino. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Monse, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y cifras, la verdad que llaman la atención. La mitad de los jóvenes universitarios, el 51,9% por parte de las mujeres, el 49% por parte de los hombres también han sufrido algún tipo de agresión sexual. Esta es la conclusión principal, una de ellas obviamente también que trae este estudio que se realizó durante el segundo semestre del año anterior por parte de investigadores de la Universidad Santo Tomás, Universidad Playa Ancha y la Universidad Alemana de Potsdam. Queremos conversar con Paola Ilavaca, quien es también académica de la Universidad Santo Tomás, de la Escuela de Psicología, para conocer algunos detalles más de este estudio. Paola, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros sobre este estudio y sobre las cifras que entrega. Lo primero que llama la atención es que haya prácticamente una igualdad de agresiones sexuales entre hombres y mujeres. ¿Eso es una estadística nueva o es una cosa común que no se conoce? Vale. Los datos presentados no es algo que sea nuevo. Estudios previos, de alguna forma, tanto en Chile como en otros países en el extranjero, dan cuenta que cuando se realizan estudios donde se considera una muestra mixta, es decir, tanto hombres como mujeres, en este tipo de violencia, sí existe de alguna manera porcentajes similares. Es decir, no existiría, dependiendo del tipo de estrategia de violencia o del tipo de violencia vivida, diferencias de género en este sentido. Sí, por supuesto, existen diferencias de género dependiendo del tipo de violencia vivido, ¿vale? Exactamente. ¿Qué tipo de violencia es la que se vive? ¿Cuál es la más común en el caso de las mujeres? ¿Cuál es más común en el caso de los hombres? Vale, principalmente, primero vamos a partir de la definición de lo que fue este estudio, que es coerción sexual, que es como para diferenciarlo de otros tipos de violencia sexual. Y la coerción sexual implica la utilización de una serie de estrategias, ya sea la utilización de la fuerza física, consumo de alcohol y drogas o la presión verbal, para obtener en el fondo un encuentro sexual con otro en contra de su voluntad. Bajo en el fondo esta base, entonces encontramos en este estudio y en otros obviamente, que las mujeres suelen vivir principalmente lo que es la presión verbal, en el fondo, y más también la violencia física. Ahora, el consumo de droga en este estudio o la utilización del consumo de drogas para vivir en este caso un encuentro sexual, salió en el fondo con datos bastante significativos. Es decir, más del 60% de los chicos mencionó haber vivido esta experiencia bajo el consumo de alcohol. ¿Y en el caso de los hombres? En el caso de los hombres, creo que si fue el 60% de las chicas, fue el 50% de los chicos en este caso. Ahora, los chicos también suelen vivir en el fondo experiencias de coerción sexual mediante la utilización de la fuerza física o consumo de alcohol o drogas. Sin embargo, en este estudio, por ejemplo, fue mayor o se encontró una tendencia mayor de hombres que vivían experiencia de coerción sexual mediante la presión verbal por desconocidas, ¿vale? Porque el tipo de relación también es un tema que obviamente se ha investigado y que tiene mucho que ver con esta prevalencia, ¿no? Paola, desde estudio, por favor, te quiere Montserrat Álvarez hacer una pregunta. Monse. Sí, hola, Paola, buenos días. Llama la atención el tema de consumo de drogas y alcohol, porque todos sabemos que esto provoca de alguna manera que bajen las barreras frente a la disposición a tener encuentros sexuales. Entonces uno podría calificar que muchas veces estos encuentros sexuales, bajo el efecto del alcohol o de las drogas, son consentidos. Es decir, la persona, mujer o hombre, sí lo quiere y quizás después se arrepienta. ¿En qué medida eso se califica de coerción sexual? ¿En qué medida también esto es consentido por las partes? Claro, partiendo de la base, tal como había comentado respecto a la definición de lo que entendemos como coerción sexual, es decir, una vez que una persona se niega a tener un encuentro sexual, toda insistencia que se realice mediante cualquier
cualquier tipo de estrategia, en este caso, por ejemplo, mediante el consumo de alcohol y droga, se considera coerción, ¿vale? Ahora, el consumo de droga o alcohol en este caso no nos llamó la atención en cuanto a sus resultados, ya que sabemos que es un factor de riesgo, un factor más de riesgo, no solamente en este tipo de conducta, sino que, bueno, también sabemos en otro tipo de conducta. Ahora, también sabemos que efectivamente al consumir alcohol o drogas, puede haber una mala interpretación por parte, por ejemplo, del victimario en relación al no consentimiento de la actividad sexual, ¿vale? Y también tenemos que considerar, por ejemplo, un aspecto importante que no se nombra en los estudios, pero que sí está relacionado en muchos estudios de violencia sexual, que tiene que ver con la adherencia a roles de género estereotipados. Por ejemplo, es común pensar que, existe, no sé, en el inconsciente colectivo, por decirlo así, que la chica cuando dice que no, hay que insistir. Y, por ejemplo, que los chicos en este caso siempre están disponibles para una actividad sexual. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, a jóvenes que se adhieren a ciertos estereotipos sexuales y además han consumido en el fondo algún tipo, no sé, droga, alcohol, la probabilidad de negociar ese encuentro sexual, por supuesto, se ve sesgado, ¿vale? Paola, otro de los resultados que llama la atención es que desde los 14 años hasta también ya empiezan a dar algunos indicios de esta violencia sexual. Es decir, de ahí hasta la época universitaria pasan bastantes años. ¿Qué ocurre cuando ya tienen este tipo de violencia y cuando son hechos más graves? ¿Se denuncia? ¿Se entrega información a la autoridad? ¿Van a algún estamento donde se pueda establecer el hecho? Vale, a ver, como la mayoría de la violencia sexual en este caso, las denuncias son muy bajas, son muy pocas. Porque, por ejemplo, si nos centramos en relación a los resultados del estudio, donde la mayoría de los jóvenes ha consumido alcohol, obviamente la víctima en este caso puede pensar, bueno, a lo mejor me interpreté mal, no me entendió, por lo tanto, ir a denunciar la probabilidad en el fondo es muy baja. Ahora bien, cuando la coerción sexual en este caso ha sido mediante el uso de la fuerza física, más que por medio de amenaza, probablemente existe una mayor tendencia a denunciar, ¿vale? En ese sentido. Por favor, Paola, el fono para la pregunta. Sí, Montserrat. Sí, Paola, también uno piensa si no es muy estricto quizás el concepto de coerción sexual cuando tú señalas que al primer no y ante la insistencia uno puede hablar de coerción sexual de presión por tener un acercamiento. Uno cree que también hay algo cultural aquí, donde, por ejemplo, las mujeres a la primera no pueden decir que sí porque son mal miradas, son calificadas de mujeres fáciles. Entonces también parte del juego de la sexualidad o de un acercamiento tiene que ver con decir no, quizás después de decir sí. Entonces aquí hay un cuestionamiento quizás a lo estricto también del concepto. Claro, ahora, bueno, Montserrat, efectivamente, eso es lo que en el fondo había comentado hace un momento, que es el tema de la adherencia a roles de género estereotipado, porque tal lo que tú me comentas, es decir, la chica no puede decir que no enseguida, porque si no, en el fondo, es mal mirada. Este es un elemento que ha sido evaluado en diversas investigaciones, en el fondo, internacionales, donde se constituye como un elemento de riesgo para poder vivir, en este caso, una experiencia de coerción sexual o también para poder ser agresor, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las chicas que pueden en el fondo ser agresoras, si un chico me dice que no le apetece o no quiere en el fondo tener un encuentro sexual conmigo y yo me adhiero a un rol sexual en el fondo estereotipado, entonces, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Decir, no, los chicos nunca se niegan, los chicos siempre están dispuestos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Insistir, provocarlo más, etcétera. Entonces, claro, efectivamente, esas conductas son, en el fondo, las que de alguna manera constituyen, bueno, tal como dije, un factor de riesgo para. Ahora, ojo, que el factor cultural es súper importante, pero también se ha evaluado que estas experiencias, es decir, por ejemplo, vivir una experiencia de coerción sexual y no ser consciente de ello, bajo esta definición estricta que llamamos, sí tiene un impacto en la salud, ¿vale? En el fondo, en un estudio publicado anteriormente, sí en el fondo se pudo observar eso, es decir, chicos que decían que habían vivido coerción sexual, pero no lo percibían como agresión, sí tenían una merma en su salud mental. Paola, muchísimas gracias por habernos comentado este estudio. Paola Islavaca, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santo Tomás.
Son pocos los estudios, en todo caso, Monse, que hay, no son muchos los análisis que hay con respecto a estas conductas aquí en nuestro país, por eso la importancia también de ir adentrándonos en este tipo de antecedentes para establecer políticas y medidas de precaución en relación a lo que ocurre ya desde los 14 años, como lo dice este estudio, y ya en la época más fuertemente universitaria. Así es, un tema que se está visibilizando cada vez más. Gracias, Cristian. 7:39 minutos, hacemos una pausa comercial, regresamos de inmediato con más noticias.